Vamos a continuar aquí en el Paraninfo con hablar de integridad y buen gobierno contra la corrupción, una ventana a los nuevos retos del futuro, en la que va a participar Ana Garrido, María Rosa Rotondo, Moisés Manotas, Judith Flores y coordina Concesión Campos. Por favor, suban para agilizar, digamos, el comienzo de plenario. No sé si era mío. Qué poco público tenemos, ¿no? Sí, esta hora es lo que tiene. Como estamos ya casi en la hora de la comida, nos toca un poco la sala más vacía. Pero bueno, hablaremos exactamente igual. Valoramos mucho la presencia todavía más de los que estáis aquí. Bienvenidos a todos y muchas gracias a Novacop por el diseño de esta mesa. El plenario 1, Integridad y buen gobierno contra la corrupción, una ventana a los nuevos retos de futuro, que a mí me parece que es un tema de máxima actualidad. Aunque entre ayer y hoy, y probablemente antes de ayer, la actualidad se ha copado por otra actualidad política, en los últimos días, meses, años, no es extraño ver que nuevos escándalos de corrupción asolan la portada de los periódicos, los titulares de los informativos, las conversaciones de los bares y las redes sociales, con lo cual el tema, pues lamentablemente, está de plena actualidad. Además, la mesa coincide que, como veis, es una mesa absolutamente femenina, no se ha planificado así. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres dando voz a las inquietudes y a los problemas del sector público y a las necesidades que tenemos en esta materia, en particular, en materia de transparencia, de buen gobierno, de integridad. Para no robar demasiado tiempo, os digo que nos acompañan Ana Garrido Ramos, ex técnico de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Luego les haré la presentación más detenida, pero probablemente la conocéis más por su labor como denunciante de buena fe y su protagonismo como testigo de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel. Nos acompaña también María Rosa Rotondo, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, Koiceder Manotas Rueda, directora general de Modernización de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y Judith Flores, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEMP. La combinación es absolutamente perfecta porque precisamente el título del plenario es Retos de Futuro, una ventana a los retos de futuro. Y desde ese punto de vista, nadie puede discutir en estos momentos que el regular un estatuto de denunciantes de buena fe, por una parte, la regulación de los lobbies, por otra, constituyen temas que están sobre la mesa y candentes continuamente cuando hablamos de estas cuestiones. También la necesidad de avanzar un paso más en la transparencia hacia sistemas completos de integridad, como es el de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y la necesidad de tejer redes. Y yo, que soy del mundo local, tengo que decir que no hay mejor red que la FEMP, desde este punto de vista, que además dentro de la propia FEMP han particularizado su interés en esta materia en una red propia, como es la red de entidades locales por la transparencia y por la participación ciudadana. Por ello, cada una de ellas tocará estos palos desde su propia óptica y con esta visión de futuro. Para comenzar, hablaremos con Ana Garrido Ramos, que, como os decía, es muy conocida por precisamente ese posicionamiento activo que ha tenido en materia de denunciar el conocimiento de una situación de corrupción. Destapó la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla, en el que estaba trabajando, y como no podía ser de otra manera, porque se parece que eran las reglas del juego, sufrió el acoso por parte del consistorio y tuvo que abandonar el mismo. Y evidentemente viéndose muy perjudicada en su vida personal, profesional y a todos los niveles. En febrero de 2016 ha recibido el premio a la defensa del Estado de Derecho, otorgado por la Fundación Hay Derecho, y la exposición de su tema va a ser clave desde este punto de vista. Tenemos que pensar que, como decía, en estos momentos en España no tenemos una regulación en materia de denunciantes de buena fe. También se conocen como whistleblowers, ¿no? Pero los vamos a llamar como en castellano, que es como tenemos que hacer las cosas. Y desde una posición activa, estas personas asumen, pues, ese dar un paso al frente y denunciar públicamente las irregularidades que conocen, pues, por su puesto de trabajo o por otras circunstancias, con un matiz, y es que no tienen ningún tipo de soporte. No tienen un soporte profesional que les proteja, no tienen un soporte jurídico que les dé amparo, y aunque en la actualidad, en algunas regulaciones autonómicas, se esté trabajando en estas líneas, la ley básica, la que se aplica a todo el Estado, a municipios, a comunidades autónomas y también a las entidades locales, no regulan un estatuto mínimo de protección para estos denunciantes de buena fe, con lo cual esto es necesario. Ya la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción nos apuntaba a la necesidad de que para una verdadera democracia tenemos que dotarnos de sistemas de integridad que permitan estos cauces de
denuncia. Por eso en estos momentos le voy a pedir a Ana que nos exponga su visión desde este punto de vista, las medidas que se pueden articular. En estas brevísimas legislaturas ya ha habido la presentación de unos proyectos, con lo cual esperemos que si algún día tenemos una legislatura más amplia puedan fructificar, y el tiempo asignado para su intervención, como ya saben, es de 8 minutos y teniendo en cuenta pues, la hora a la que nos hemos ido, le pediré que se ajuste al mismo. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, voy a intentar resumir en 8 minutos algo que es como una película de terror y voy a intentar finalizar con medidas o propuestas de innovación en materia de defensa o protección al denunciante de corrupción. Como han comentado, bueno, yo era personal laboral fijo, con plaza en propiedad más de 20 años. Y todos los que hemos trabajado en la administración, sobre todo en la administración local, vemos muy a menudo en algún momento presiones para firmar o adjudicar determinados contratos, sobre todo los técnicos. Aunque mi área era juventud, no era un área en el que se moviera mucho dinero, pero bueno, en general era el sentir de todos los funcionarios. Entonces llega un momento que las personas, los técnicos que entraron en esa rueda fueron favorecidos en su trayectoria profesional y los que nos negábamos a firmar pues empezamos a sufrir acoso laboral. Bueno, dentro de ese acoso yo caí en una baja y aproveché para hacer un trabajo de investigación que me llevó un año. Yo al principio pensaba simplemente que era un problema que afectaba a la corrupción del Ayuntamiento de Boadilla y la verdad es que descubrí que aquello era mucho más gordo de lo que yo pensaba. Me ayudaron, quienes me abrieron los ojos fueron 2 periodistas de investigación con los que me puse en contacto y viendo que aquello era una bomba de relojería, que era una trama que afectaba a nivel nacional a varias comunidades autónomas y a varios alcaldes del Partido Popular de mi zona, pues claro, lo primero que pensé es que tenía que preservar mi anonimato a la hora de presentar este dossier denuncia de unas 300 páginas en la Fiscalía Anticorrupción. Cometí un fallo muy grande, claro, cuando tú no sabes nada de esto, yo no soy de ningún partido político ni he estado afiliada nunca, lo hubiera denunciado igual independientemente del partido que fuera. En aquel momento yo no sabía, bueno, a mí me parecía, me dijeron, hay un sindicato que se llama Manos Limpias que va a preservar tu anonimato, que es un sindicato de funcionarios contra la corrupción. El primer error que cometí fue acudir a Manos Limpias y digo que no por los escándalos que conozco ahora, que no me han sorprendido, sino porque lo primero que hizo Miguel Bernard fue ponerlo en conocimiento de Esperanza Aguirre, cuando Esperanza Aguirre estaba ya más que informada por personas de su propio partido político. A raíz de esto, bueno, es verdad que yo estaba en el anonimato y llega un momento que se levanta el secreto del sumario. Pedí una excedencia y estuve viviendo en Costa Rica trabajando, no por una experiencia, por vivir una experiencia como cuando eres joven. Empecé a trabajar de jardinera, de recepcionista, bueno, de lo que podía. Y cuando cambió el equipo de gobierno, que entonces estaba encabezado por Arturo González Panero, que en la trama le llaman el albondiguilla, algunos lo habréis oído en los medios, decidí volver a mi puesto de trabajo pensando que todo iba a ser normal, porque ya estaba imputado, venía otro alcalde que se llama Antonio González Terol, y los primeros meses fueron normales hasta que empecé a ver que volvían otra vez a las andadas y de hecho mi concejal inmediato me dijo que tenía directrices de hacerme la vida imposible, que me lo iban a hacer pasar muy mal y tal. Entonces yo estaba perpleja porque yo creo que lo único que había hecho era cumplir con mi obligación y siempre lo digo, ya no solo por una cuestión de principios, que también tenía una responsabilidad civil subsidiaria en caso de que yo firmara determinados documentos. En esta ocasión dije, yo no paso por esto otra vez y me fui a un abogado y denuncié por acoso laboral y estuve 6 meses, antes de denunciar estuve 6 meses grabando todo
Si no, no hubiera podido porque, bueno, no hubiera podido ganar porque luego gané en el juzgado de lo social. Como sabéis, los laborales no regimos por el juzgado de lo social. El ayuntamiento recurrió, volví a ganar en el TSJ de Madrid. Con dinero público se recurre muy bien y muy fácilmente y volvieron a recurrir y lleva 2 años parado en el Supremo. ¿Qué ocurre? Que los temas de acoso paralaborales nos dan la posibilidad de renunciar a nuestro puesto de trabajo. Yo renuncié a mi puesto de trabajo porque no estaba dispuesta, viendo que el acoso era piramidal, a seguir así el resto de mi vida. Daba igual que alcalde pusiera, ¿no? Y lo cual conlleva que en la sentencia es equivalente a un despido improcedente. Bueno, resumiendo, esa es mi historia. A partir de ahí, una vez que me voy del ayuntamiento, lógicamente me quedo sin trabajo, no tengo ingresos para pagar mis gastos jurídicos. Yo todo se lo debo a la sociedad civil. O sea, a día de hoy no hay ninguna institución, ningún partido político que en la realidad, y estoy hablando de mi caso, pero conozco a muchos denunciantes de corrupción. O sea, pasas de tener una vida normal, que te has currado con muchísimo trabajo, y en mi caso era vocacional, a tener una persecución real. O sea, a mí me intentaron echar de la carretera a La Cuneta, he recibido amenazas de muerte, me han levantado las cerraduras de mi coche en 3 ocasiones. Bueno, es un desgaste económico, emocional, te ves inmerso en demandas contra ti. O sea, quiero decir, yo hasta hace nada, bueno, a día de hoy todavía, yo estoy imputada, que ahora ellos dicen investigada, pero bueno, a mí me da igual decir, por infidelidad en la custodia de documentos. O sea, quiero decir, se vuelve contra ti lo que tú has hecho. Como mi caso, yo creo que ha sido muy sangrante porque estábamos hablando del caso Gürtel, pero como mi caso hay muchísimos casos en España de empleados públicos que denuncian la corrupción, y al ser de pueblos pequeños y tramas urbanísticas pequeñas, pues a lo mejor no tienen tanta repercusión mediática como mi caso, pero lo pasan igual de mal o peor. Incluso yo conozco personas que están a día de hoy en la cárcel con pruebas falsas y testigos falsos por haber denunciado corrupción. Creo que es un poco lo que pretenden hacer conmigo, y por ahora, bueno, pues me voy librando. Ya digo, en mi defensa jurídica la pagan los voluntarios a través de un crowdfunding, y gracias a Ciudadanos Solidarios pues es como voy capeando el temporal. ¿Qué consecuencias o qué ha producido esto en mí? Aunque es verdad que por un lado tienes una sensación de desgaste y de derrota muy grande, al final aprendes a hacerte fuerte y a convivir con esta forma de vida. Mi nueva profesión ahora me dedico a hacer artesanía, diseño bisutería y la vendo por internet, lo cual me permite seguir con mi activismo. Y bueno, reconozco que no es un trabajo que me dé como para vivir holgadamente, pero bueno, me permite hacer otras muchas cosas. Se creó una plataforma que se llama Plataforma por la Honestidad para recabar fondos en ese sentido, para proteger a denunciantes, y lo que estamos haciendo es… mi principal objetivo y el del resto de la plataforma es conseguir una ley integral de protección al denunciante. Como antes ha comentado Concepción, no existe normativa en España y además no interesa que exista. Entonces nosotros aprovechamos, digo nosotros desde la plataforma, en época de precampaña electoral, convocamos a una reunión en el Congreso de los Diputados a todos los grupos parlamentarios. Acudieron todos menos el Partido Popular, solamente, bueno, recibimos una cosa de recibo, y entonces en cada una de esas reuniones hubo un compromiso por todos, o sea, por parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Ahora nos volvemos a reunir el día 18. En este caso es verdad que no se ha invitado al Partido Popular por estar imputado
como por temas de corrupción, y Coalición Canaria todavía no nos ha dado respuesta. Pero por lo demás, todos han dado un paso adelante en ese sentido. Yo no voy a entrar si es por sacarle rédito político teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Voy a resumir muy brevemente en qué consiste esta ley, y el objetivo es que a nadie le pase lo mismo que me ha pasado a mí, y que cualquier funcionario que quiera denunciar y vea que por su mesa pasan irregularidades lo pueda hacer sin temor. Entonces, punto número 1 que pedimos en la ley es garantizar el anonimato, el blindaje laboral, la cobertura jurídica derivada de este hecho de denuncia, y que se cree un juzgado específico muy equivalente al juzgado de violencia doméstica, en el que haya determinados juicios exprés, y sobre todo donde se reúnan todas nuestras denuncias, porque nosotros tenemos una denuncia por amenazas que cae en un juzgado, otra de acoso laboral en otro lado, entonces que haya un juzgado específico. Sé que me dejo algo de la ley, pero creo que... bueno, y cobertura psicológica y médica, porque para aguantar esto hay que tener un entrenador personal de la cabeza o algo así, si no quieres volverte loco. Más o menos ese es el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por contarnos tu historia, que además tenemos el privilegio de contar hoy con una protagonista, no con alguien que ha estudiado el tema de los whistleblowers, que sabe qué carencias tenemos en nuestra sociedad, en nuestra legislación, sino que lo ha vivido y que puede contar y detallar en primera persona todos y cada uno de estos efectos, que evidentemente hay que intentar por lo menos ponerle coto desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, y luego en la parte de preguntas intentaremos volver sobre este tema. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación, seguimos con María Rosa Rotondo, que, como os decía, es presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, de APRI, y socia directora de Political Intelligence. Licenciada en Derecho por la Universidad CEU Luis Vives, compaginó estos estudios con un diploma en Leyes en la Comunidad Europea en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares. Completó su educación en este ámbito con un máster en Leyes de la Comunidad Europea por la Universidad de Leiden, donde obtuvo un profundo reconocimiento y conocimiento en regulación sobre telecomunicaciones, área en la que ha desarrollado su actividad profesional desde el año 1997. Imparte en la actualidad clases sobre lobby y defensa de intereses en el Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra y en el posgrado de Asuntos Públicos en ICADE. Con ese perfil os podéis imaginar que ella está aquí con nosotros para hablarnos de los lobbies, los también conocidos como grupo de presión en su versión más crítica y grupos de interés en su versión más aséptica. Al igual que el tema de los denunciantes de buena fe, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Transparencia olvidó, voluntaria o involuntariamente, regular el tema de los lobbies. Algunas comunidades autónomas han ido poco a poco incorporando esta regulación, y es importante que haya la máxima transparencia en esta materia, porque los estudios internacionales demuestran que es un área en la que se percibe mucha corrupción, ¿no? Según la OCDE, la actividad de los gobiernos que es más vulnerable a la corrupción es precisamente en materia de contratación. Todos nos imaginamos lúgubres y tenebrosos fondos de restaurantes en los que se negocia con dinero público contratos en los cuales estos grupos de presión ejercen sobre el político de turno toda su capacidad de interacción para conseguir contratos o determinadas decisiones que en condiciones normales y orientadas al servicio público no tendrían lugar. Por eso, la introducción de luz y taquígrafos en su relación, normalizar la relación de estos grupos de interés con la administración pública es yo creo que de máxima prioridad. El estudio de Transparencia Internacional sobre los lobbies en España ponía precisamente de manifiesto cómo tenemos una situación muy deficitaria en relación a nuestro entorno europeo. Por ello, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Rosa para que nos exponga precisamente cuál es la visión desde su punto de vista sobre esta materia y qué podemos hacer en un corto y medio plazo para mejorarla. Cuando quieras, Rosa, tus 8 minutos. Muchas gracias, Concepción.
Como ha dicho, soy María Rosa Rotondo y soy lobista. Soy lobista desde hace 15 años. Es cierto que me licencié en Derecho porque básicamente mi padre no me dejó estudiar políticas, que es lo que yo quería. Tampoco me dejó estudiar periodismo, que también era mi segunda opción. Así que hice Derecho bastante aburrida y enseguida, en cuanto pude, pues lo abandoné, que es lo que suele pasar cuando los padres toman estas decisiones. ¿Por qué me hice lobista? Pues la verdad es porque en el fondo pues llevo una activista dentro. Lo que pasa es que es una activista, digamos, que ha iniciado su camino por la senda corporativa en vez de por la senda de las ONGs, pero muy rápidamente, después de 7 años trabajando en España como lobista, tengo que decir que yo venía de la Unión Europea, de Bruselas, reconocimos rápidamente, tanto con otros lobistas de nuestro entorno que conocíamos, pues que estábamos muy solos y que además teníamos una sombra de corrupción y de opacidad que no nos gustaba nada y se nos identificaba con una serie de prácticas con las que no nos sentíamos en absoluto identificados y que desde luego ninguno no solo ejercía o realizaba, sino que además es que no podía hacerlo porque muchos incluso trabajaban para empresas americanas y la legislación americana les obliga fuera de Estados Unidos. Pero no me voy a entretener con mi vida, ¿no?, que es muy aburrida, pero un poco para que entendáis el por qué montamos APRI hace ya 9 años. Fue precisamente para dar carta de naturaleza a una profesión en la que creemos profundamente. Pensamos que lo que debe trascender a la sociedad es que es una profesión ética, responsable, y por eso hace 9 años empezamos nosotros a abogar por la transparencia en las relaciones entre lo público y lo privado. Y de ahí, bueno, pues que nos gustara especialmente el título de esta sesión plenaria sobre integridad y buen gobierno, porque esto nos recordó en el primer evento que hicimos, que fue, si no recuerdo mal, allá por el año 2010, un 23 de junio, hubo un diputado, profesor de Derecho Constitucional, en ese momento bueno, pertenecía al PSC, Francesc Vallès, que dijo que lo principal es la integridad del diputado. Estábamos hablando en ese momento del Congreso, pero donde esta no llega, pues deben existir mecanismos de transparencia y de buen gobierno. Y efectivamente la integridad es un concepto que yo no me atrevo a definir, pero creo que es puramente personal, es subjetivo, es de cada uno de los individuos, los que estamos aquí y los que estáis ahí. Sin embargo, el buen gobierno y la transparencia son mecanismos que refuerzan esa integridad allá donde quizá es más débil o donde puede flojear. ¿Y qué es lo que nosotros demandamos? Bueno, nuestra parte, la regulación de los lobbies, entendida como la regulación entre las sociedad civil, empresas, sobre todo, y organizaciones empresariales, digamos todo el mundo corporativo con ánimo de lucro, por diferenciarlo de las ONGs y otro tipo de activismos. Esas relaciones tienen que tener una serie de normas. Y hemos visto que en los países de nuestro entorno estas normas no son muy complicadas, son las mismas, son muy parecidas. Y también tengo que decir, en defensa de nuestro país, que la regulación de los lobbies es un fenómeno relativamente nuevo en toda Europa. Es decir, estamos hablando de que Inglaterra esto lo reguló en el año 2015, si bien venían de una situación con una autorregulación muy fuerte. Francia 2012, Bruselas empezó hace 11 años a regular este tema, pero en Alemania y en otros países muy importantes, pues esto todavía no existe, con lo cual yo podría decir que España, si hace las cosas bien, se puede poner muy rápidamente en los países pioneros en la regulación de los lobbies. Tú has mencionado la ley de transparencia. En la ley de transparencia nosotros comparecimos, fuimos la comparecencia más solicitada porque somos lobistas y fuimos muy pesados, luego pues fuimos los más solicitados y todos los grupos parlamentarios, sin excepción, tanto en el Congreso como en el Senado, solicitaron y presentaron enmiendas para la creación de un registro de lobbies en el Ejecutivo, ¿de acuerdo? Nacional. El Grupo Parlamentario Popular, con mayoría absoluta en ese momento, rechazó en ambas cámaras esta inclusión. Las razones, bueno, pues que no querían que se convirtiera en la ley de los lobbies. Bien, todo esto puede cambiar.
¿Qué es lo que ha pasado? La ley de transparencia ha abierto un proceso en cascada a nivel autonómico, incluso local, que nosotros observamos con muchísimo interés y que intentamos participar en todos los procesos, pero la idea ha madurado de una manera ya muy importante en las cabezas, en las mentes de los legisladores. Tengo una presentación que por cuestiones de tiempo no voy a detallar, pero la organización lo tiene y supongo que la hará pública, y en esa está el detalle de las iniciativas en curso, de las iniciativas aprobadas y de las comunidades autónomas que también han anunciado que van a regular los lobbies. ¿Qué es el lobby para nosotros? En primer lugar, pues no, la contratación pública no es lobby. No, eso es una labor comercial, es una labor comercial de las empresas. Nosotros estamos hablando de participar en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas, ya sea en la elaboración de legislación, pero también en la definición de políticas públicas. Aquí se ha hablado esta mañana muchísimo de transformación digital. Pues hay muchísimas empresas muy interesadas en influir y en dar a conocer cómo debe, en su opinión, producirse todo ese proceso de transformación digital. Esto es legítimo, pero tiene que tener una serie de normas básicas de higiene. El registro, como he comentado, es una. Las normas deontológicas a ambos lados de la mesa son otra. Y luego pues, el régimen de derechos y obligaciones y, por supuesto, sanciones en caso de incumplimiento. Con lo cual, estamos hablando de algo que no es fácil desde nuestro punto de vista. Porque la creación de un registro de lobbies, si se quiere implementar, requiere de una dotación presupuestaria y de una dotación de medios humanos y técnicos. Pero bueno, ahora entramos a hablar de ello. ¿Qué es lo que pedimos nosotros desde hace 7 años? Nosotros pedimos que se creen registros obligatorios en el que se inscriban todos los representantes de grupos de interés, todas las personas físicas o jurídicas que acceden a una persona que puede tomar una decisión con la intención de influir en esa decisión. Registro obligatorio. El registro obligatorio se discute muchísimo. Ayer la Comisión Europea por fin hizo pública su intención de que el registro europeo se haga obligatorio. Hasta ahora no lo era, pero también hay que decir que era un falso voluntario, porque si no te inscribías no podías acceder a los eurodiputados y que el lobista puede hacer su trabajo sin reunirse con eurodiputados y otros miembros de la Comisión. Por tanto, era un falso voluntario, pero ahora ya en Bruselas están decididos a hacerlo obligatorio. Nosotros desde el principio pedimos un registro obligatorio. Segunda característica del registro, universal. Es decir, que no haya excepciones. Ayuntamiento de Madrid exceptúa a las organizaciones empresariales. No nos parece bien, se lo hemos dicho, ellos lo saben que es una debilidad, pero es que incluso las organizaciones empresariales que están presentes en nuestra asociación, que actúan además precisamente con el Ayuntamiento de Madrid, dicen ¿y por qué estoy fuera de este régimen de obligaciones de transparencia? Bueno, esto es algo que ha surgido así y el Ayuntamiento de Madrid, en su caso, podrá explicar por qué ha tomado esa decisión. Es fruto del consenso político, eso es lo que nos han contado. Pero bueno, nosotros pedimos que sea un registro universal en el que no haya excepciones, y cuando no haya excepciones es que incluimos a los sindicatos, a las organizaciones de consumidores, a los despachos de abogados, agencias de comunicación, think tanks, fundaciones, universidades. La lista es infinita. ¿Y por qué es infinita? Pues porque mucha gente, todo el mundo hace lobby, que es lo que debe hacer, porque el lobby es participación, como he dicho antes. Un minuto cuando... Vale. Otro elemento de la regulación del lobby es el código de conducta. Código de conducta que entendemos tiene una doble cara. Por un lado, las obligaciones que debemos tener los lobistas, pues de no mentir, de no utilizar técnicas engañosas, dar información actualizada, veraz, etc. Pero luego están las obligaciones del funcionario público, que son otro conjunto de obligaciones tan importantes o más como la nuestra. Finalmente, hablaríamos de un régimen de derechos y obligaciones. Nosotros, en cuanto a derechos, solo pedimos aquellos que son necesarios para realizar nuestro trabajo, tales como, pues, por ejemplo, en la Comisión Europea, si tú te das de alta, recibes todos los días un email en el que te dicen los temas en los que se han abierto consultas públicas, los planes de trabajo de la Comisión, etc. Pues esa información es la que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo. Y
Y luego, en cuanto a obligaciones, bueno, pues inscribirse, dar información actualizada, etcétera. ¿Qué es el futuro de la regulación del lobby? Porque entendemos que el tema de los registros, aunque ahora mismo hay pocos, digamos, ya ha calado. Nosotros ahora nos queda hablar, por ejemplo, de agendas abiertas, que se ha hablado también esta mañana. Me gustaría decir, para el que no lo sepa, aunque seguro que aquí todos lo sabéis, que el Consejo de la Transparencia ya tiene un criterio pactado con la Agencia de Protección de Datos sobre el alcance de la publicidad de las agendas de los funcionarios. El tema de puertas giratorias es un tema muy delicado, en el que precisamente yo creo que las puertas giratorias ni son buenas ni son malas, todo depende de la integridad de la persona que haga ese cambio, pero es un tema delicado sobre el cual tendremos que hablar. Y finalmente la huella de la actuación pública, porque no podemos ser tan inocentes como para pensar que la acción del lobby se refiere solo a leyes y a las leyes del Parlamento. No. Los lobistas, los grupos de interés, las empresas, influyen en todo el conjunto de la actividad administrativa, como he dicho antes también, en la definición de planes, como el plan Avanza, el plan Cora, etcétera. Por tanto, esa huella tiene que quedar bien plasmada con el fin de que al final se dé contenido a los dos ejes de lo que para nosotros son los dos ejes de la sociedad moderna, que es la integridad por un lado y la rendición de cuentas, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Rosa, por tu intervención. El tema de los lobbies, efectivamente, yo creo que es un gran desconocido para el común de la sociedad y la profesión de lobista muchísimo más, ¿no? Se asocia mucho esto, lo que comentaba antes, a determinados movimientos entre cortinas, por decirlo de algún modo, mediante el cual se ejerce presión en las agendas públicas, en los responsables públicos para la toma de decisiones, y precisamente la introducción de elementos de definición que no tenga que dejarse a la autorregulación de las propias empresas ni de los lobbies, pues introduciría un factor, yo creo que de transparencia y de tranquilidad en cómo se produce esa interacción. Bueno, vamos a continuar hablando con Goizeder. Goizeder Manotas Rueda es directora general de Modernización y Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, lleva también todos los temas de servicios y sistemas para la sociedad de la información en la misma. Es licenciada en Derecho y máster en Derecho Ambiental y anteriormente ha sido técnico de proyectos y responsable de comunicación en la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza. En la Sociedad de Estudios Vascos, técnico de proyecto europeo, y en la Sociedad de Estudios Vascos también como asesora legal de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental. La intervención, el papel de la Diputación Foral de Guipúzcoa en esta mesa resulta para mí, desde luego, una luz que se abre en esta evolución frente a una visión puramente formalista de que tenemos leyes, checklist. Se da un siguiente paso y se evoluciona hacia la integridad, ¿no? Que, como decía Rosa, es algo distinto, pero sí que compendia un poco lo que son otra serie de valores de transparencia y de buen gobierno. Cuando se habla de transparencia, a mí me gusta utilizar una frase de Jim Betan, cuando dice que cuando más te observo, mejor te comportas. Y para poner el referente de la integridad, la de que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando, de Jim Stovall, es decir, tener esa arquitectura, esos códigos éticos de valores que te van a permitir tomar la decisión correcta cuando tengas la duda, porque pensar que nadie la va a tener es vivir en un escenario irreal. Y desde ese punto de vista, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha diseñado un sistema transversal con una estrategia global que contiene distintos elementos que ahora nos expondrá, como el propio código, la comisión ética, y para lo cual dispone de 8 minutos. Muchas gracias, Goizeder. Gracias, Concepción. Bueno, buenos días. Dado el breve tiempo que tengo, que hemos tenido todas, lo único que voy a hacer es daros unas pequeñas pinceladas de por qué apostamos por este modelo de integridad, cuáles son las peculiaridades que nos diferencian de otros códigos que pueda haber a lo largo del Estado español y bueno, ver un poco cómo ha funcionado y cómo estamos trabajando en la Comisión de Ética, que para nosotros es una de nuestras joyas y los que estamos muy orgullosos. En primer lugar, tengo que decir que, efectivamente, tal y como dice el nombre, se trata de un sistema de integridad, no se trata de un código ético, ¿vale? Nosotros, por contextualizar un poco la situación, el actual equipo de gobierno fue elegido el año pasado, en el 2015. Veníamos de un momento, bueno, habíamos tenido un impasse de 4 años con otra fuerza política al frente, una desafección muy fuerte por parte de los ciudadanos hacia los representantes políticos, a pesar de que es cierto que en Guipúzcoa no tenemos casos sonados de corrupción, pero sí que la ciudadanía demandó un cambio, se hizo efectivo y pensamos que le debíamos a la ciudadanía poner algo, ¿no? Poner en valor por lo que habían apostado ellos.
haciéndome eco de una idea que ha hecho en la anterior mesa una de las ponentes, lo que quería, al final los equipos políticos y representantes políticos van y vienen. Entonces lo que no queríamos era sacar algo a la luz de decir, bueno, mira qué se nos ha ocurrido a nosotros ahora hacer, que vamos a hacer un código ético. No, lo que queríamos hacer y por lo que apostamos fue por establecer una infraestructura ética sólida, potente y que se mantuviera en el tiempo, ¿sí? Por eso estuvimos mirando diferentes modelos y vimos que un código de conducta se quedaba un poco escaso, ¿no? Queríamos algo más completo, o sea, algo que reflejara un poco la forma de ser de los guipuzcoanos, poner en valor los valores, valga la redundancia, que nos identifican como pueblo. Y entonces, pues bueno, decidimos apostar por un sistema de integridad. ¿Qué significa un sistema de integridad? Bueno, significa que tiene diferentes patas, ¿vale? Aparte del código de conducta. Por un lado, establecimos y de forma separada se aprobó por el Consejo de Gobierno unos valores y principios que creemos que son los que representan a la ciudadanía guipuzcoana, ¿vale? Cómo somos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Este documento se aprobó de forma separada y a continuación, de ahí unos meses, aprobamos propiamente lo que denominamos el código de conducta, que no es más que a esos principios y valores adoptados anteriormente dotarlos de unas normas de actuación y de conducta. Que bueno, guíen un poco la actuación de los representantes públicos. Es verdad que se me ha olvidado mencionar que este sistema de integridad se le aplica a los cargos, a los altos cargos, ¿sí? No es para el funcionariado, aunque ahora os adelantaré otro tema, pero en principio es solo aplicable a los altos cargos. Como he dicho, después del documento de los valores y principios y del código de conducta, en el cual, como digo, además de las normas de conducta y de actuación, se prevé también una especie de sanciones que van desde la mera reprobación de una actuación hasta la proposición de cese del cargo público. Este sistema de integridad se aprobó en marzo del 2016, y todos los cargos públicos tuvimos que adherirnos individualmente en el plazo de un mes. Y lo cierto es que durante ese mes tuvimos muchísimas consultas, lo cual nos satisfizo mucho, pues porque nos dimos cuenta que era algo que interesaba a la gente y que desde luego no estaba dispuesta a firmar así por así, pero bueno, la verdad es que hubo muchas consultas y a día de hoy todos los cargos públicos, todos los altos cargos de la Diputación Foral de Guipúzcoa han firmado este documento. A partir de ese momento, cualquier otro cargo público que vaya a ser nombrado tiene que firmar anteriormente a ser nombrado el sistema de integridad, se lo enviamos, lo leen, consulta todo lo que tienen que consultar y después de firmar es cuando ya se le nombra. Como decía, un sistema de integridad, además del código de conducta y de unos valores, significa que tiene que tener unos mecanismos de difusión, de formación, de concienciación, de prevención, de procedimientos para poder denunciar y también tiene que tener una figura que vele por el cumplimiento de ese código, de esas normas y que haga esa labor de concienciación al resto de las personas. Y para eso creamos la Comisión de Ética Institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fue nombrada por Consejo de Gobierno en mayo. Y antes os he adelantado que para nosotros es una joyita porque estuvimos mirando los diferentes modelos que existían a nivel estatal y la verdad es que los que vimos es que el propio Gobierno vasco también tiene una comisión de ética que están compuestas normalmente en paridad, ¿verdad? En cambio, nuestra comisión tiene 3 expertos independientes, externos, profesionales y 2 miembros de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A la hora de elegir estos 3 miembros externos, yo creo que es la única comisión de esas características, quisimos un poco garantizar que se hiciera más creíble pues que era una comisión independiente, ¿verdad? Porque las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Por lo tanto, los asuntos que hemos tenido hasta el momento, que han sido 6 en estos apenas 3 meses de vida que tiene la comisión, se han tomado por unanimidad y bueno, pues creemos que el hecho de que haya más integrantes externos que internos pues garantiza un poco esa independencia. Esto es un poco el sistema de integridad. Dentro del sistema de integridad, que evidentemente no podemos ver en su totalidad, hay algunas peculiaridades que sí me gustaría resaltar. Una es que en el propio sistema de integridad nuestro se adelanta o se prevé la figura de un propio código ético para los funcionarios y el trabajador público y que en estos momentos ya estamos elaborándolo, con lo cual esperamos que para primeros del año que viene tengamos el borrador. Evidentemente va a ser
una ardua tarea el negociar con los sindicatos y con todo, pero bueno, tenemos la firme convicción de que es una apuesta buena. Y vamos a seguir adelante con el código para los funcionarios también. Y por otro lado también se prevé el que se tenga en cuenta nuestro sistema de integridad a la hora en los criterios de adjudicación, tanto de contratos como de subvenciones. Y en ese sentido, pues también estamos ya elaborando el estudio de cómo poder insertarlo en nuestros criterios de contratación. Y eso es un poco lo que os quería contar. Estupendo. Muchas gracias, Ruiz-Eder. Tengo que decir que además el hecho de que esté en una administración local resulta todavía más admirable desde el punto de vista del enfoque global y transversal porque, dadas las dificultades y el marco legal complejo que se tiene en una entidad local, la adopción de ese tipo de medidas resulta, pues, y la cercanía también de los empleados públicos, ¿no? Resulta pues como que tiene más aristas que limar porque parece que ya todo está en la ley, pero al final no todo está en la ley. Cuando se abordan estos sistemas de integridad y se pretenden dotar de estas herramientas es más complicado. Estaba comentando Ruiz-Eder el tema de la aplicación de un código ético luego a los empleados públicos. Probablemente les resultará mucho más complicado de implementar que a los propios cargos políticos y a los responsables. Yo sigo diciendo, lo comento siempre que hablo de los temas de buen gobierno y de ética, no entiendo por qué. Como empleados públicos tenemos un código de conducta en el EBEP desde hace mucho tiempo y no tenemos por qué tener inconveniente en asumir un código deontológico en el desarrollo de nuestras funciones. Pero bueno, seguiremos con atención cómo va ese desarrollo. Bien, pues para cerrar las intervenciones, la primera ronda de intervenciones, hablaremos con Judith, que como os decía, es directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, que además tengo que decir que para mí es una casa, aparte de que pertenezco al mundo local, a la que le tengo mucho cariño. Y desde su dirección general pues llevan a cabo una labor muy importante en materia de políticas de integridad. Es exdiputada de la Junta General del Principado de Asturias y es concejal del Ayuntamiento de Avilés y fue también jefa de gabinete de la Delegación del Gobierno de Asturias. Es decir, llega a la FEM con un conocimiento claro del funcionamiento de las entidades locales y hoy está aquí para hablarnos precisamente de esas políticas de integridad. Me gustaría destacar 3 herramientas en concreto que ha puesto en marcha en los últimos años la FEM con el trabajo de todos sus miembros y con la colaboración de mucha gente, de muchos ayuntamientos de España, como son la ordenanza tipo de transparencia, que quizás ha sido la que ha salido más lustrosa, que se ha conocido más, pues precisamente por la inmediatez de la propia ley, pero que hay una que es anterior, no anterior a la ordenanza de transparencia, anterior a la ley de transparencia, cuando nadie en general hablaba con demasiada importancia de la transparencia, que es el Código de Buen Gobierno Local. El Código de Buen Gobierno Local de la FEM del año 2009. Si pensamos, la ley de transparencia es diciembre de 2013 y a partir de ahí empezó esa cascada de la que hablaba Rosa, con lo cual se posicionó de un modo absolutamente pionero en los marcos de políticas de integridad y a mí me parece que, sin perjuicio de que ha sido objeto de revisión en el 2015 para sus adaptaciones, es desde luego un instrumento y una herramienta muy potente para continuar esta línea de avanzar en la materia, pero es que además ha dado un paso más generando una red. La FEM es a su vez una red, pero ha generado en su organización una red de entidades locales por la transparencia y por las entidades locales que ha comenzado su andadura recientemente y que los 3, junto con otras muchas iniciativas y con un trabajo que se desarrolla día a día, pues constituyen un punto de apoyo muy importante para la penetración de estas nuevas regulaciones y de esta nueva forma de gestión pública en el ámbito local. Por lo tanto, a lo largo de los próximos 8 minutos nos encantaría que nos comentase pues, un poco cómo se abordan esas políticas de integridad y el impacto que tienen en un mapa tan complejo por su heterogeneidad y diversidad como es el mapa local en España. Cuando quieras, Judith. Muchas gracias, Conchi. Gracias a todas las compañeras que me acompañan al escenario y, por supuesto, a los asistentes. Los 8 minutos casi los vamos a dejar reducidos en 3-4, porque me ha facilitado mucho la intervención y lo que quería decir. Y luego explicaré por qué, porque ella dice que es una buena amiga de la casa y además una gran colaboradora con una alta calidad técnica. Esto quiero reconocértelo desde aquí. Veréis, yo quisiera centrar la exposición en cómo se ha situado el municipalismo ante la transparencia y en los casos de corrupción, cómo ha sido atacado, dónde está ahora y qué retos de futuro afronta. Si todos recordamos, y empezábamos con Ana este panel, los primeros grandes casos de corrupción, los más conocidos, los que suenan y todavía los que están incluso en fase de fallo y de fase de resolución judicial, comienzan precisamente en el ámbito municipal, fundamentalmente ligados a las políticas de urbanismo.
Antes hablábamos, tanto Rosa como Conchi, que ahora mismo la corrupción o todas estas conductas que están siendo perseguidas ya se sitúan en otros planos, no solamente municipales, sino también en el ámbito de la contratación pública. Hay mucho que ver también en el ámbito del conflicto de intereses o del incumplimiento del régimen de incompatibilidades de los servidores públicos. Pero en la primera década del siglo actual, los grandes casos de corrupción surgen en el ámbito municipal y en el área de urbanismo. Frente a esto, Conchi adelantaba alguna cuestión, ¿cómo responde el ámbito municipal? El ámbito municipal, que no es pequeño, porque en número sabéis que son miles de entidades, en el ámbito provincial, incluidas también las diputaciones de régimen foral, también es muy amplio el número. Responde con herramientas que en su momento han sido realmente novedosas. Han sido novedosas porque introducen elementos que luego vienen a ser recogidos más tarde por legislación de ámbito nacional y por legislación de ámbito europeo. Y me explico. En el año 2009, la Federación de Municipios aprueba un Código de Buen Gobierno. En ese Código de Buen Gobierno, donde Conchi tiene una autoría principal e impulsora importante desde el punto de vista técnico, se introducen elementos y se introducen conceptos como la integridad, la ética pública, que yo comparto contigo, Rosa, que tienen un origen, un concepto subjetivo, pero que tenemos que empezar a normalizar y normativizar dentro del derecho administrativo y dentro del derecho público, que es el que nos afecta a los servidores públicos. Es decir, hablar de integridad, hablar de ética pública, significa hablar de un sistema de conductas, significa hablar de unas exigencias, autoexigencias propias, no solamente las que debemos los servidores públicos, sino las que están obligados incluso a exigirnos los ciudadanos. Como os decía, en ese Código de Buen Gobierno se introducen además elementos que a mí me resultaron muy válidos cuando fui ponente de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma de Asturias, que en aquella legislatura pues, no fue posible consensuar por falta de acuerdo político y que hoy siguen trabajando en ella, porque introducía la Federación de Municipios la relación entre, en estos canales, en estas corrientes de ética pública y de integridad, entre los cargos electos, los responsables políticos y los empleados y los servidores públicos. Y a mí esto me parece fundamental porque creo que es uno de los retos en los que tenemos que avanzar desde el municipalismo, no solamente como reto, sino si lo conseguimos sería una herramienta fundamental para conseguir toda la transparencia, la mejor gobernanza y, por supuesto, la mayor calidad democrática. Ese Código de Buen Gobierno, como todas las resoluciones de este tipo en la Federación de Municipios, quiero decir y destacar que es aprobada por unanimidad, por un consenso total de los miembros de la Junta de Gobierno, y a partir de ahí se pone una serie de medidas o de hitos a conseguir que son fundamentalmente, aparte de otras normas y guías, y no quiero cansaros con esto, sobre todo dada la hora que es la red de transparencia. La red de transparencia agrupa en la actualidad a 240 entidades que suponen en población 21 millones de personas, es decir, casi la mitad de nuestra población nacional está incluida a través de sus administraciones locales y provinciales en una red de transparencia, que no significa simplemente un elemento asociativo, significa un compromiso, significa adoptar una serie de conductas y de retos con el objetivo fundamental y no escaso, no pequeño ni cualitativo, que es mejorar la calidad democrática. Y eso que sería el resultado final nada más que se consigue desde el buen gobernante, no solamente el buen gobierno, sino el buen gobernante, desde la participación ciudadana, por supuesto, y sobre todo desde la implantación y la implementación de una serie de medidas que ahora quiero aportaros, que sancionen estas conductas, por supuesto, pero sobre todo que las prevengan. El gran reto que tenemos en las administraciones públicas, yo hablo desde el municipalismo, desde la administración local, no solamente es sancionar y controlar, que también, sino que es prevenir. Prevenir aquellas conductas que tiendan a la corrupción, que tiendan a los hechos irregulares y que después
al final lo que hacen es perjudicar o violentar gravemente los intereses ciudadanos. Y ese es nuestro gran reto desde el ámbito municipal. ¿Qué ocurre? Que nuestros retos, pues como todos, vienen acompañados de muchas dificultades. En colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tenemos un convenio que además mantenemos vivo, estamos en un seguimiento permanente y continuado y hemos detectado una gran brecha, no solamente digital, y los compañeros del panel anterior, a los que felicito por sus intervenciones y por la visión tan actual que nos dan, una brecha digital en el sentido de que gran parte de nuestra población y de nuestro territorio no alcanza las herramientas electrónicas que le faciliten, a su vez, la transparencia y el buen gobierno. Me explico. De los municipios que existen en España, casi el 70% tienen menos de 10.000 habitantes. Eso supone que requieren y necesitan un plus de asistencia técnica, jurídica, de asistencia territorial por parte de todas las administraciones, no solamente la propia administración provincial, sino también la autonómica y la estatal. Y nuestro reto, nuestro objetivo en este mandato es conseguir o trabajar al menos en crear las condiciones para que estas herramientas puedan llegar a todos y cada uno de los territorios y a todos y cada uno de los ciudadanos. Porque si no hay accesibilidad a las herramientas de transparencia, difícilmente podremos conseguir que los objetivos que se contemplan así lo demuestren. Ese es uno de los retos, el poder llegar a todo el territorio de todos los ciudadanos y que tengan esa facilidad. Y queremos, y esto sería otro debate, otra ponencia, y ahí concurro y acudo a tu asistencia y a tu buen hacer y saber, eso queremos plantear. Todos estos sistemas no son eficaces, no tienen ningún rendimiento, no tienen ningún crédito ciudadano, que es a quien nos debemos, si no va acompañado de un auténtico sistema de rendición de cuentas. No nos sirve para nada. Si desde la Administración municipal, como os decimos, hace 8 o 9 años estamos trabajando en estos elementos, y los tenemos, mejores, peores, los podremos mejorar, los podremos perfeccionar, implementar, podremos trabajar y debatir sobre ellos. Si no conseguimos que el auténtico sistema de rendición de cuentas en la toma de decisiones del responsable público y, por lo tanto, se conozca por parte de la ciudadanía, se le explique, la ciudadanía pueda demandar a su responsable público por qué toma esa decisión, en base a qué elementos y para qué, no habremos llegado al buen puerto al que llegamos. Tenemos mucho avanzado, lo tenemos desde una de las administraciones que, como os decía al principio, ha sido muy atacada, muy impactada por la corrupción. Tengo que decir con satisfacción que ha sido de las primeras administraciones. La primera, lo dices tú, bueno, yo tampoco quiero pecar de cierta soberbia, ¿no? Pero es la primera administración que ha sabido responder con estas medidas, y lo que necesitamos es que estos retos y estos objetivos que he puesto encima de la mesa, bueno, pues sean acompañados con el consenso de las demás administraciones, que empujemos con ello y que desde luego nos acompañe la ciudadanía para que esto se pueda conseguir. Déjame terminar, sí, lo hago, pero para agradecer, en primer lugar, al trabajo de miles de servidores públicos que desde los ayuntamientos, grandes, pequeños y medianos, nos ayudáis en la tarea. Gracias porque pese a veces cierto ambiente pues puede afectaros incluso a vuestro trabajo, a vuestra tarea, precisamente la solvencia técnica y la calidad técnica que tenéis ha sabido superar lo anterior. Y por último, gracias por supuesto a la organización que nos ha permitido, como Federación Española de Municipios y Provincias, por primera vez tener un espacio propio de esta importancia. Muchas gracias Judith por tu intervención. Además, ha puesto el dedo en la llaga, además de pues, lo del mundo local, que evidentemente es muy conocida cuál es la
hipertrofia en la que nos encontramos debido a la escasez de recursos materiales, por la hiperfragmentación en la que estamos, que es en la conexión de todas estas políticas con la rendición de cuentas. Es una circunstancia absolutamente clave. El informe de AEVAL de Servicios Públicos de este año arrojaba un dato que a mí me pareció en su momento demoledor. Decía que sobre un 50% de la población conoce la ley de transparencia. A esa cifra ni siquiera llega quien conoce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un 22% de la población, solo un 22%, afirmaba conocer el portal de transparencia. Pero lo peor, para mí lo peor, es que de aquellos que conocían estas herramientas, más de la mitad opinaban que no servían para nada, que no tenían ninguna eficacia práctica. Con lo cual, como suelo decir yo, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos a lo mejor que dejar de mirarnos el ombligo y preguntar un poco más a la ciudadanía sobre cómo enfocar estos temas. Bueno, dadas las horas, si alguien del público tiene alguna pregunta, quiere plantear alguna cuestión a alguna de las ponentes en la mesa. Los temas son de mucho interés, pero yo comprendo que quizás en estos momentos ya os interese más necesidades vitales y biológicas, como es la de comer. Bueno, simplemente para cerrar, me gustaría pedirles a ellas una breve reflexión en torno al poder sanador de las normas, ¿no? Allí en Galicia decimos milagreiro, porque parece que aprobamos leyes, las publicamos en el BOE y ya hemos resuelto todos los problemas. Tenemos un problema de corrupción, ley de transparencia. Tenemos un problema, pues de lo que sea, pues ley de integridad, ya. Pero evidentemente hará falta algo más, ¿o no? Y empezando por la ronda de mi izquierda, Ana, una breve reflexión. ¿Las leyes realmente lo pueden hacer todo? ¿O hace falta algo más? Hombre, vamos a ver, el primer paso es que exista una ley. Eso es lo primero. Si no existe ley... La palanca de cambio. ¿Perdona? Las leyes son una palanca de cambio para eso. Efectivamente. Es el primer paso para que, si no exista esa ley que regule lo que en este caso queremos regular, que es la corrupción o que no exista corrupción en nuestro país, para mí es fundamental que exista. Otra cosa es que luego se cumpla o no, como hemos hablado, pero para mí el quid de la cuestión, y no es nada nuevo, no voy a decir nada nuevo, es la separación del poder político y el poder judicial, porque ese es el gran inconveniente que afecta a todas las leyes. Y por otro lado, tengo que decir que viendo vuestra exposición, y no quiero que parezca que estoy menospreciando el trabajo de códigos de buenas prácticas y el sistema que has planteado, porque me parece que es súper necesario, pero haciendo a lo mejor una similitud, por ejemplo, otro tipo de protocolos que existen, como existe el protocolo de acoso laboral de la Administración General del Estado, la realidad es que no se cumple. Insisto en lo mismo, eso no significa que no sean necesarios, porque hay que empezar por ahí, pero mi percepción es que ni se cumple la ley ni se cumplen los protocolos, es mi percepción. Pero sigo pensando que son necesarios y que hace falta un seguimiento y una independencia de la parte política. Muchas gracias. Rosa. Yo creo que las leyes son necesarias y nosotros concretamente además pedimos una regulación, pero creo que es mucho más necesario asimilar como sociedad, los servidores públicos y la sociedad, un cambio de mentalidad hacia la transparencia. Lo dijo, que vosotros la conocéis seguramente perfecta, a Esther Arizmendi, la transparencia es un cambio cultural. Cuando en el año no sé cuánto se aprobó la Ley de Protección de Datos, a todo el mundo nos da igual nuestros datos. Y ahora son como algo muy sagrado. La transparencia es un cambio cultural y lo mismo puede decirse de la integridad. Ese es el cambio, yo creo que es el necesario, es el más difícil, es el reto al que nos enfrentamos como sociedad. Todos. Y a partir de ahí las leyes se cumplirán, se harán las leyes que necesitemos y son todas buenas y necesarias. Pero yo en estos momentos creo que es más necesario un cambio de mentalidad. Muchas gracias, Rosa. Yo coincido con Ana, evidentemente son necesarias las leyes, vivimos así, en esta sociedad vivimos así, a golpe de ley, pero sí que es verdad que las leyes tienen que ir acompañadas de hechos, es evidente. O sea, nosotros, por seguir con el ejemplo de Guipúzcoa, en nuestro sistema de integridad está recogido y a día de hoy es una realidad que en la Diputación Foral de Guipúzcoa no existen tarjetas de crédito a nombre de los diputados ni de cargos directivos, se quitaron todas al inicio de la legislatura, se quitaron los coches oficiales, ningún diputado va a su casa a dormir en un coche oficial, los coches oficiales son para trayectos de trabajo, y eso es un hecho, o sea, y cualquier guipuzcoano lo ve. Además de eso, para mí es súper importante el portal de transparencia, ¿sí? Es el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia,
Nosotros, bueno, creo que lo tenemos bastante bien, vamos rindiendo cuentas de la ejecución del presupuesto, del grado de avance de los proyectos. O sea, es importante que se vea reflejado lo que en la ley has puesto sobre papel, que luego tenga un reflejo en la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente imprescindible, pero no suficiente. Gracias. Judith. Hombre, tú y yo somos juristas y alguna compañera más. ¿Cómo no van a ser necesarias las leyes? Pero lo son más las buenas leyes. Lo son más las buenas leyes, y de técnica legislativa actual podríamos hablar también en otro foro. Claro que son necesarias, pero ahora mismo, junto a ellas, tiene que haber unas medidas complementarias de igual fuerza, de igual nivel, y es todo un sistema estructural contra la corrupción y por la transparencia. Y ese sistema estructural pasa por las propias organizaciones. Nosotros que conocemos mucho de eso, de las RPTs, de las valoraciones, de las plantillas orgánicas, y que nos es ya un elemento, tiene que ser tan estructural como esos elementos básicos de funcionamiento de cualquier administración, Conchi. Es decir, el sistema, por la transparencia, por el buen gobierno, por la conducta ética y por lo tanto contra la corrupción, tiene que estar incorporado al argumentario y al ideario no solamente organizativo y político, sino de la propia administración en cualquiera de sus niveles. Y hasta que no consigamos que ese sistema, que será creado a través de reglamentos, de ordenanzas, de protocolos, por el consenso y por el sistema de acuerdo que sea, para poner en valor a la ley, incluso para corregirla cuando ésta pueda ser defectuosa, no habremos conseguido el objetivo que perseguimos. Efectivamente, sí, las leyes son necesarias, por lo que decía, esa palanca de cambio que consigue poner el foco de actualidad y tener, porque los que somos juristas, ¿cuántas veces te han dicho, ¿y eso dónde lo dice? Y como no le digas el artículo tal de la ley tal, pues ya se te revoluciona absolutamente todo el mundo. Entonces, hay personas que solo reaccionan frente a la imposición o la coacción de las leyes. En cambio, lo deseable es precisamente lo que apuntaba Rosa y el resto de compañeras de la mesa, de que hay que crear una cultura. Pero mientras no se crea la cultura, hacen falta medidas organizativas al lado de las leyes para que realmente este cambio cultural se produzca. Yo creo que en esta mesa en la que hemos intentado apuntar un poco los retos de futuro, hemos dejado seña de algunas fórmulas que pueden funcionar muy bien, pero también de algunas leyes o modificaciones normativas que se pueden ir sumando, ¿no?, a esta dimensión global que han adoptado estas cuestiones y que yo creo que hoy en día le preocupan a todos los ciudadanos. Esa quizás sería objeto de otra mesa, y es que en estos momentos igual estamos un poco desenfocando la cuestión respecto a los ciudadanos, viendo cómo se genera ese desinterés o cómo ese derecho a saber, ese derecho a preguntar, a pedir cuentas, a rendición de cuentas, no se está ejerciendo demasiado, ¿no? Los datos de entre las consultas de los portales de transparencia y las preguntas que se formulan, el propio Consejo lo ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, el portal de transparencia del Estado, los portales seguro que de la Diputación de Guipúzcoa, yo desde mi propia organización, y la FEM habrá pulsado esto con todos los ayuntamientos de España, es una realidad. Pero bueno, para eso estamos aquí, y para cerrar, para ya poder satisfacer otras necesidades, me gustaría agradecer de nuevo, de verdad, a todos los miembros de la mesa su generosa aportación a un tema que, como digo, es necesario continuar poniendo y contextualizando en el día a día, a los asistentes que todavía estáis aquí aguantando el tirón, y por supuesto a la organización por programar este plenario con un tema que, como digo, me parece fundamental que continúe en la agenda pública desde el punto de vista del interés. Yo siempre digo que a veces me da un poco igual la motivación, ¿no?, cuando hablamos del cuore, de la transparencia, ¿no?, de qué interesa o qué no interesa, y si se mueven o no se mueven algunas personas porque salen en los temas o dejan de salir en los medios públicos, porque lo importante es que se cumpla y que la rueda haya empezado a girar, y yo creo que la rueda ha empezado a girar y que ya no parará. Muchas gracias por todo.